Hola amigos, bienvenidos al video de hoy, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre el gobierno del general Luis Miguel Sánchez Cerro, dando inicio a la etapa que se conoce en la historia del Perú como el tercer militarismo, ¿no? Es el último militarismo de la historia peruana. Según Jorge Basadre, hay tres militarismos. El primer militarismo pues viene con la etapa ya creo que ustedes ya saben, ¿no? Pero vamos a repasarlo nuevamente. Es la etapa pues de los caudillos antiguos, ¿no? Los caudillos clásicos, esos de sable, caballo, que peleaban por el poder, ¿no? Esos son los de inicio de la República, ¿no? Tenemos por ejemplo esos caudillos Agustín Gamarra, Ramón Castilla, los caudillos de la independencia, ¿no? De que vienen después de la independencia. Luego tenemos la otra generación de caudillos, que es el segundo militarismo, que viene después de la guerra con Chile. Jorge Basadre nos dice, por ejemplo, de que también esa generación de caudillos de la guerra con Chile es el caudillismo de la derrota. La generación de Castilla, que fue la primera generación que se dio después de la guerra de independencia, viene siendo lo que es el caudillismo de la victoria, porque se da después de la guerra de independencia. Entonces ahí la diferencia. Y luego pues tenemos el tercer militarismo, donde ya los caudillos son más politizados, son caudillos más civilizados, no son pues los clásicos caudillos de lanza, caballo, sable, ¿no? Que peleaban en los campos de batalla, que eran más conocidos, ¿no? Los caudillos clásicos de inicio de la República, ¿no? Estos ya eran caudillos un poco más civilizados, incluso van a fundar partidos políticos como la Unión Revolucionaria, ¿no? Un partido de corte fascista. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión. Yo hice ayer, el día de ayer, sí fue ayer. Ayer yo subí en el canal, en la comunidad, compartí y les di a elegir entre dos opciones. Yo puse Revolución Mexicana, no pregunté, ¿no? Dije, ¿de qué quieren que hable en el próximo video? Puse Revolución Mexicana o el gobierno de Sánchez Cerro, historia del Perú. Bueno, muchos me dijeron, no, habla de Sánchez Cerro. En los comentarios yo leí Sánchez Cerro. Entonces Sánchez Cerro ganó esa opción. Así voy a estar publicando en la comunidad, amigos, para que ustedes elijan de qué quieren que hable en el próximo video. No tiene que ser historia del Perú necesariamente, pero sí podemos hablar de otros temas, historia internacional. También vamos a hablar de la Revolución Mexicana, por supuesto. Es un tema que marcó la historia internacional, ¿no? La Revolución Mexicana, Pancho Villa y todo eso. Pero ahora pues ha ganado Sánchez Cerro. Y tenemos que hablar pues del gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Este es el inicio del llamado tercer militarismo. Luego este militarismo, porque este acaba en el 39, este acaba con Benavides, viene lo que es la primavera democrática. Así que hablamos pues de lo que es la primavera. Próximamente se va a venir también ese video de lo que va a ser la primavera democrática. Pero ahora pues es Sánchez Cerro. Bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo llega al poder Luis Miguel Sánchez Cerro? A ver, Sánchez Cerro llega al poder en el año 1930. Él llega al poder en 1930. Pero en ese momento, cuando él llega al poder, él era comandante del ejército. Él era teniente coronel. Ya me era comandante. Tenía el grado de comandante del ejército del Perú. Ya, él había estado bajo, cuando Sánchez Cerro estaba en su carrera militar, se había dado el oncenio de Leguía. Y él ya había tenido una carrera en la milicia peruana, en el ejército peruano, ya era un militar con trayectoria, porque había participado también en el golpe a Billinghurst en 1915. En el golpe a Billinghurst de 1914, perdón. En el golpe a Billinghurst de 1914. Donde sale pues Óscar Benavides, ¿no? Porque Óscar Benavides da el golpe de estado a Guillermo Billinghurst. En ese tiempo era joven, el joven teniente Sánchez Cerro, y él en ese golpe de estado contra Billinghurst, él pierde 2 dedos de la mano. Pierde 2 dedos de la mano, y como quedó pues así, sin los dedos de la mano, le pusieron el mocho.
A Sánchez Cerro se le conocía como el Mocho, porque no tenía dos dedos, había perdido esos dos dedos combatiendo en el golpe de estado contra Guillermo Billinghurst. Bueno, entonces Sánchez Cerro se mantuvo en el servicio, ya se mantuvo en servicio, hasta que en 1930 decidió llegar pues dar el golpe de estado, la llamada Revolución de Arequipa, ¿no? Donde él va a ser el gran protagonista de toda la historia. ¿Por qué se había dado esta revolución de Arequipa? Se da por una razón. El oncenio de Leguía estaba llegando a su fin. Y aparte, Leguía ya había lanzado su tercera reelección. Una tercera reelección que ya fue repudiada por el pueblo peruano, porque pues ya la gente se estaba cansando de tener más de 10 años en el poder al mismo régimen. Y además, en 1929 se había pues dado lo que se conoce en la historia internacional como el crack del 29, ¿no? El quiebre de lo que fue la bolsa de valores. Todo esto se va a sumar para que Sánchez Cerro tome el poder mediante las armas. Esta crisis económica se dio con motivo de la Primera Guerra Mundial. Esta crisis se da como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en esa época se venía de lo que había sido la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Entonces a nivel mundial se estaba viviendo una crisis fuerte y se había dado el crack del 29 en Estados Unidos, que fue el quiebre de la bolsa de valores. Entonces esto trajo consecuencias gravísimas al Perú. ¿Por qué? Porque el oncenio de Leguía prácticamente era dependiente de Estados Unidos. Entonces, cuando se quiebra la bolsa de valores, esto afecta totalmente al gobierno de Leguía. No se van a dar levantamientos, huelgas de trabajadores, la gente va a pedir la renuncia de Leguía y finalmente Sánchez Cerro va a tomar el poder en la llamada Revolución de Arequipa. La situación para Augusto B. Leguía se agravó cuando la oposición, que eran en su mayoría civilistas, los civilistas clásicos. Hay que decir que Leguía ¿quiénes eran los enemigos de Leguía? Primeramente, ¿quiénes eran los enemigos de Leguía? Bueno, los enemigos de Augusto B. Leguía eran los antiguos civilistas, ¿de acuerdo? Era el núcleo de la oligarquía. Recordemos que Leguía había dejado a los antiguos civilistas cuando en 1909 en su primer gobierno había creado su propio partido, civilistas gubernamentales, que eran conocidos como los leguistas. Entonces se van a dar una serie de saqueos, robos, desmanes, incendios en la ciudad y su casa de Leguía va a ser incendiada por la oposición civilista en este caso, ¿no? Va a ser incendiada por un grupo de personas que va a entrar a su casa, van a saquear su casa y van a incendiar y prenderle fuego a su casa. Va a haber saqueos dentro de la casa de Augusto B. Leguía. Aunque después la caballería va a llegar, va a intentar poner orden, pero ya cuando llega la caballería, el regimiento de militares peruanos, ya era demasiado tarde porque ya la casa de Leguía había sido completamente destruida por esta turba que estaba furiosa, y Augusto B. Leguía pues ya estaba viviendo su último día pues en el poder, ¿no? Él se entera de que Sánchez Cerro ha tomado la presidencia, el mando de la revolución, ¿no? Que le ha dado un golpe de estado, y Leguía trata de contraatacar, vamos a decir así, ¿no? Él trata de contraatacar a Sánchez Cerro y trata de llamar a un consejo militar. Trata de llamar a un consejo militar para poder contrarrestar el golpe de Sánchez Cerro. Pero la guarnición peruana, la guarnición militar de Lima, que estaba al mando del general Manuel Ponce Bruset, le dice a Leguía que ya no es posible, porque Leguía pues ya no tenía apoyo de nadie, porque la guarnición de Lima estaba a favor del golpe de Sánchez Cerro. Entonces el que va a tomar el mando provisorio de esa junta de gobierno fue Manuel Ponce Bruset, veterano general del ejército peruano, Manuel Ponce Bruset. Entonces a Leguía no le quedó otra opción más que renunciar y pues va a intentar partir al exilio a Panamá.
Leguía va a intentar irse a Panamá porque estaba, pues ya había renunciado a la presidencia, la junta militar ya se había formado de forma oficial, pero cuando Leguía está en el puerto ya para irse rumbo a Panamá, eh, un grupo militar lo detiene y le dice que no es posible porque habían prohibido su salida del país. O sea, Leguía tenía restringida su salida del país, estaba prohibido de salir, de acuerdo a la Junta Militar de Gobierno que le habían prohibido la salida a Augusto Leguía. O sea, él tenía que quedarse ahí. Entonces, bueno, aquí está el general Manuel Ponce Bruset, que es el jefe de la Junta de... Él debió haber sido, o sea, cuando se dio el golpe del 30, o sea, cuando se dio este golpe de Estado, el que debió haber sido el jefe de la Junta de Gobierno fue Ponce Bruset, por cuestiones jerárquicas. Ustedes saben que en el ejército, pues, todo se maneja por orden jerárquica, ¿no? Entonces, Sánchez Cerro era comandante y él era general, o sea, él tenía un cargo mucho más alto que Sánchez Cerro, y por eso Ponce Bruset debió haber sido el jefe de la Junta de Gobierno absoluto. Pero la población no lo aceptó a Ponce Bruset y aceptó a Sánchez Cerro. Entonces por eso es que Ponce Bruset acepta a Sánchez Cerro como el presidente de la Junta de Gobierno, porque si no lo aceptaban corría el riesgo de que Sánchez Cerro, pues la gente que apoyaba a Sánchez Cerro, se levantara en contra de la Junta de Gobierno, ¿no? Entonces, para evitar eso, aceptó pues que Sánchez Cerro, como comandante que era, porque él no era ni siquiera coronel, él era comandante del ejército, se pusiera pues en la banda presidencial y la Junta de Gobierno por momento provisorio. Bueno, sí, como pueden ver aquí, hubieron saqueos, la casa de Leguía fue incendiada, se quemó la casa de Leguía, se quemaron documentos importantes también del oncenio y todo eso, porque ya la gente se había cansado del régimen leguista, ¿no? Y bueno, Leguía cuando renuncia, él quiere irse, él se va al puerto y se va a ir al exilio a Panamá, pero como la Junta de Gobierno, este grupo, los militares lo detienen a Leguía en el puerto y le dicen que él tiene prohibida su salida del país. Así le dijeron, tiene prohibida su salida del país por orden del propio Sánchez Cerro. Sánchez Cerro había dicho que Leguía tenía prohibida su salida del país y que debía ser detenido. Leguía primero va a ser llevado al Frontón y de ahí lo van a trasladar al Panóptico. Era una cárcel antigua que ya no existe hoy en día, pero lo llevan al Panóptico. Fue la época de... Esta época de las juntas de gobierno van a ser las épocas de cambios, de la época de los gobiernos cortos. Primero estuvo Sánchez Cerro, de ahí Sánchez Cerro le dio el mando a Ponce Bruset y de ahí se lo van a dar al cardenal Holguín, Mariano Holguín, así, Mariano Holguín, sí, Mariano Holguín. ¿Por qué le dan el cargo a Mariano Holguín? Porque Sánchez Cerro tenía que llamar elecciones, porque la gente estaba pidiendo elecciones, entonces se debían llamar elecciones. Pero Mariano Holguín tiene algo curioso. Él va a ser presidente del Perú por pocas horas. No va a llegar ni al día, van a ser por pocas horas. Mariano Holguín va a ser presidente solamente por unas horas. Pero él, ojo, este señor, Mariano Holguín, no era militar. No tenía nada que ver con los militares. Él era un franciscano. Era un miembro de la Iglesia Católica del Perú. O sea, él no tenía nada que ver con los militares ni con nada de eso. Solo que le ofrecieron el mando al ver que estaba habiendo pues problemas entre Bruset y Sánchez Cerro. Le ofrecieron el mando para que establezca orden interno dentro del país, ¿no? Porque se estaban dando protestas en las calles y todo eso. Entonces se aceptó, ¿no? Que sea un sacerdote el que tenga el mando, ¿no? En el Perú, pues un mando por pocas horas, hay que decirlo, gobernó por unas cuantas horas, no gobernó un mes, 6 meses, gobernó por unas cuantas horas. Mariano Holguín era un sacerdote, muy similar a la historia de Luna Pizarro, ¿no? Ustedes saben de que, vamos a contar esta anécdota, ustedes saben de que el primer presidente del Congreso, en 1822,
fue Francisco Javier de Luna Pizarro. Francisco Javier de Luna Pizarro, por ejemplo, él no era pues no era un militar, no era un escritor, no era una persona civil, ni siquiera, era un sacerdote. Solo que Luna Pizarro pues era una persona muy letrada y por eso se metió a la política y fue el primer presidente de la historia del Congreso del Perú. Bueno, una cosa similar le pasó a Holguín, ¿no? Él no era militar, no era ni siquiera escritor o un civil, sino que era pues un miembro de la iglesia. Y pues por eso le dieron el cargo provisorio de esa junta de gobierno. Y el objetivo de esa junta de gobierno era el de llamar elecciones. Sánchez Cerro va a participar en estas elecciones. Primero porque, a ver, como había dicho, hubo un choque entre Ponce Bruset y Sánchez Cerro, porque el que debió haberse hecho cargo de la junta de gobierno de forma provisoria era solo Ponce Bruset, porque Ponce Bruset era general. ¿Y eso qué tiene que ver? Dirán algunos. Bueno, esto pasa porque pues en el ejército ustedes saben de que son muy jerárquicos y todo eso. Entonces como Ponce Bruset tenía un cargo más alto, tenía pues que ser él el jefe de la junta de gobierno, ¿no? Pero la gente no lo aceptó, la gente quería a Sánchez Cerro porque Sánchez Cerro había sido protagonista por la revolución de Arequipa. Y cuando Leguía es detenido, es llevado al panóptico, Sánchez Cerro da un discurso. Hay un discurso que da Sánchez Cerro donde dice que Leguía va a estar en prisión tanto lo que dure mi gobierno. Y si es necesario perpetuarme en el poder, lo haré para que reciba la prisión que él merece. ¿Y por qué dijo esto Sánchez Cerro? Porque Sánchez Cerro mandó preso a Leguía. Lo mandó preso. Lo mandó al panóptico, a una celda o sea, Leguía vivió sus últimos años de vejez lo vivió en una situación deplorable, en una celda, en el panóptico, una celda que prácticamente pues lo tuvieron encerrado. Incluso se llega a contar de que la ventana que tenía la celda de Augusto B. Leguía en el panóptico fue tapiada para que él no viera la luz del día y lo encerraron ahí. Incluso no tenía ni siquiera servicios higiénicos, imagínense, o sea, vivió en situaciones deplorables e inhumanas Augusto B. Leguía. Aunque pues hay que decir también de que Augusto B. Leguía fue protagonista en el oncenio de muchos abusos y arbitrariedades que se dieron durante su régimen, ¿no? Durante el oncenio Augusto B. Leguía también cometió abusos y cometió varios excesos en contra de sus opositores. A muchos de sus opositores a Leguía los mandó a la isla San Lorenzo, ¿no? Entonces ahí vemos que se le regresó todo a Leguía, ¿no? Él mandaba preso a sus opositores, los mandaba a la isla San Lorenzo, los mandaba al destierro, al exilio. Entonces, pero al final él terminó pues sus últimos años de vida encerrado en una celda sin luz siquiera, sin servicios higiénicos y con dolores terribles, porque Leguía ya como era pues de una persona de edad, Leguía ya era una persona de edad. O sea, como le iba diciendo, pues Leguía era una persona ya de edad y tenía problemas prostáticos de la próstata, pues estaba enfermo de la próstata y por eso padeció, sufrió mucho Leguía en sus últimos años, vamos a decirlo. Es el único presidente de la historia del Perú que ha muerto en prisión, Augusto B. Leguía. Es el único, hasta el momento es el único presidente que ha muerto en prisión. No se suma nadie a la lista todavía, solo está Leguía. Leguía muere en el 1932, a los 68 años. No recibía visitas de absolutamente nadie, o sea, vivió aislado toda su vida Leguía. El único que lo visitaba era su hijo, pero su hijo lo visitaba solo a duras penas. Tampoco es que Leguía haya vivido en una prisión de oro, una prisión dorada con todas sus comodidades. Como algunos, ¿no? No por decir nombres, pero ya creo que ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no? Pero pues Leguía no pasó eso, ¿no? Leguía vivió sus últimos años en situaciones deplorables. En el panóptico, su ventana de la celda fue tapiada para que no viera la luz del día, no tenía servicios higiénicos siquiera, estaba enfermo, gritaba de dolor en las noches, se cuenta que los guardias no lo dejaban dormir a Leguía, y eso va a deteriorar su estado de salud del anciano ya, Augusto B. Leguía, que va a terminar falleciendo en 1932 a los 68 años. Augusto B. Leguía
es el único presidente que ha muerto en prisión. Hasta ahora no hay otro. Hasta ahora no hay otro, solo Leguía. Leguía es el único presidente en la historia del Perú que ha muerto en prisión. Así que ya saben, si les preguntan en un examen cuál es el presidente del Perú que ha muerto en prisión, ¿quién es el presidente del Perú que ha muerto en prisión? Ustedes pueden poner a Augusto B. Leguía, porque es el único también. Todavía no se suma nadie a la lista, solamente Leguía ha sido el que ha muerto en prisión. Murió en el Panóptico. Era una prisión, el Panóptico, que existía antes en la ciudad de Lima. Ya no existe, ¿no? Pero ahí murió. Bueno, y el objetivo de la Junta de Gobierno, pues muchachos, ya empezando a hablar de lo que fue la llegada al poder de Sánchez Cerro. Él llega a le piden que llame elecciones y él renuncia a la Junta de Gobierno. ¿Por qué renuncia Sánchez Cerro a la Junta de Gobierno? Porque Sánchez Cerro quería pues participar en las elecciones. Él quería participar en las elecciones y por eso renuncia a la Junta renuncia de la Junta de Gobierno, ¿no? Sale de la Junta de Gobierno, renuncia a la Junta de Gobierno y va a lanzar su candidatura para las elecciones de 1931. Y ahí pues va a fundar su partido, Luis Miguel Sánchez Cerro, que es la Unión Revolucionaria. La Unión Revolucionaria, chicos, fue un partido de corte nacionalista, vamos a decirlo, pero era un partido de ideología fascista. Así es, el Perú tuvo un partido fascista. Pues claro, cuando se habla de fascismo, se puede pensar en en Benito Mussolini, ¿no? En Italia, de la Italia fascista y todo eso, ¿no? Entonces Sánchez Cerro crea el partido Unión Revolucionaria y se iba a enfrentar en las elecciones de 1931 a un joven político que había sido antes un líder estudiantil, como Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre durante una parte del oncenio estuvo exiliado. Vamos a contar la historia de Haya de la Torre durante el oncenio. ¿Qué había pasado con Haya de la Torre? Haya de la Torre, antes de participar en las elecciones del 31, Haya de la Torre había sido un opositor del oncenio de Leguía. Había sido opositor a su régimen. Protestó mucho y a él lo mandan al exilio. Él se va a México. Víctor Raúl Haya de la Torre se exilia en México. Y aquí hay algo interesante. En México, Víctor Raúl Haya de la Torre va a fundar uno de los partidos más conocidos del Perú, que incluso estuvo participando hasta hace poco nomás en las actividades políticas del Perú, el APRA. Se funda el APRA en México en 1924, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Este partido, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, bueno, ustedes conocen como APRA, ¿no? El APRA. Ya. Ese partido se funda en 1924 en la Ciudad de México. Y si se preguntan por qué Víctor Raúl Haya de la Torre estaba en México, era porque él estaba exiliado en ese momento. Pero aquí hay algo muy interesante, miren. Cuando Víctor Raúl Haya de la Torre llega a México, Víctor Raúl Haya de la Torre llega a la Ciudad de México en el momento en el cual México era el México post-revolución mexicana. Ustedes saben de que la revolución mexicana fue una de las más importantes en lo que es fue una de las más importantes que ha tenido México, ¿no? Y también en la historia internacional es un acontecimiento importantísimo, la Revolución Mexicana. De ahí se saca pues ese discurso que lo usa Velasco. No sé si ustedes se acordarán, yo creo que sí se acuerdan de Velasco, que Velasco, no sé si se acuerdan, él decía de que la tierra es para el que la trabaja. Ya pues, muchos peruanos creen de que Velasco es el ideólogo de esa frase, ¿no? La tierra es para el que la trabaja, pero no es verdad. El ideólogo de esa frase, el que dio esa frase por primera vez, fue el revolucionario Emiliano Zapata durante precisamente la Revolución Mexicana, ya que una de las propuestas que tenía la Revolución Mexicana era la reforma agraria, dar la reforma agraria, la repartición de las tierras entre los campesinos y las comunidades indígenas. Recordemos que durante el Porfiriato, en la historia de México estoy hablando, durante el Porfiriato se habían cometido varios abusos en contra de la población campesina e indígena y también se habían expropiado algunas tierras a comunidades indígenas. Entonces, por eso también fue una de las causas de la Revolución Mexicana, ¿no? Uno de sus lemas pues fue la tierra es para el que la trabaja, ¿no? La frase
típica de Emiliano Zapata, revolucionario mexicano. Y pues Aya de la Torre fue a México cuando México se encontraba en la etapa de post-revolución mexicana, y es por eso que tal vez Aya de la Torre se haya inspirado mucho en lo que fue la revolución mexicana. Junto con él estuvo también el escritor mexicano José Vasconcelos. José Vasconcelos tiene una historia bien interesante. La juventud, la niñez, la juventud de José Vasconcelos estuvo marcada por lo que fue el porfiriato y también por lo que fue pues la revolución mexicana. José Vasconcelos, junto con Aya de la Torre, va a fundar el APRA. ¿Por qué? Porque José Vasconcelos era un personaje muy cercano a Víctor Raúl Aya de la Torre y va a ser secretario incluso del partido aprista que se funda en México. Va a ser ayudante de Víctor Raúl Aya de la Torre cuando recién se funda el APRA en 1924 bajo el nombre de Alianza Popular Revolucionaria Americana. Aunque después Víctor Raúl Aya de la Torre va a regresar a Perú y pues va a convertir al partido aprista en un partido netamente peruano, ¿no? Otros personajes que habían surgido, por ejemplo, durante el oncenio, un personaje político muy importante, pero este ya se basó más en lo que fue, por ejemplo, la Revolución Rusa, otra revolución que se dio a inicios del siglo XX, que le dio fin al Imperio Ruso, fue José Carlos Mariátegui, que funda el Partido Socialista del Perú, y que después de su muerte en 1931, José Carlos Mariátegui muere en 1931, se va a cambiar el nombre a Partido Comunista del Perú. Es un importante ideólogo del comunismo, José Carlos Mariátegui, ¿no? Y ahí está la historia pues de estos dos ideólogos políticos, Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Algún día vamos a hablar de Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, son personajes muy interesantes, ¿no? México en esa época se había convertido en la tierra de los exiliados, porque incluso en México en esas épocas también estuvo Trotsky, por ejemplo, ¿no? Hay un dato adicional también. Bueno, Aya de la Torre ya estaba en Perú en ese tiempo, en 1931, vamos a recapitular, y va a participar en las elecciones de 31 contra Sánchez Cerro. Hubieron otros grupos políticos, pero de calidad menor, que no se van a mencionar aquí, pero sí, hubieron más partidos políticos, pero solamente lo más importante van a ser estos dos, la Unión Revolucionaria y el APRA de Víctor Raúl Aya de la Torre. Entonces se van a enfrentar estos dos, Sánchez Cerro y Aya de la Torre, y al final va a salir victorioso la Unión Revolucionaria, que era el partido que había fundado Luis Miguel Sánchez Cerro para participar en las elecciones. La Unión Revolucionaria fue un partido político pues de duración corta. Su ideología era el fascismo, era un partido de corte fascista, inspirado tal vez en lo que fue la Italia fascista de Mussolini, fue un partido de corte fascista. Su fundador fue Luis Miguel Sánchez Cerro. Iba a participar en la política peruana hasta 1945. Luego de eso, el partido Unión Revolucionaria va a caer hasta finalmente desaparecer por completo del escenario político peruano, ¿no? La Unión Revolucionaria, el partido fascista que tuvo el Perú en los años 30, ¿no? Bueno, Luis Miguel Sánchez Cerro gana las elecciones y va a ser presidente del Perú de 1931 a 1933. En el 1930 se cuenta como presidente de la Junta de Gobierno de forma provisoria, pero aquí ya es presidente constitucional porque gana las elecciones. Ahora, cuando Sánchez Cerro asume la presidencia, se van a dar muchos problemas. Sánchez Cerro cuando llega a la presidencia va a hacer obras muy interesantes. Por ejemplo, las obras de Sánchez Cerro se van a ir más a lo que es el interior del país. Tal vez por eso Sánchez Cerro tuvo mucha pegada, porque Sánchez Cerro pues no era un presidente como los anteriores, que habían sido centralistas, que solamente se fijaban en Lima, sino que Sánchez Cerro fue un presidente que trató de darle cierta autonomía a las provincias. Por ejemplo, va a comenzar un proyecto de construcción de carreteras al interior del país, va a tratar de frenar la migración de las provincias hacia la capital, preocupándose de las comunidades indígenas y de los campesinos. Por ejemplo, va a dar una ley para la protección de las comunidades indígenas que habían sido pues maltratadas de alguna manera en los gobiernos anteriores, sobre todo en la República Aristocrática. Las comunidades indígenas habían sido pues olvidadas prácticamente, ¿no? Sánchez Cerro se va a pegar más a lo que son las provincias, no se va a ocupar mucho de Lima.
pero también va a enfrentar pues una sangrienta revolución en su contra. Pero ahí está pues la historia de Sánchez Cerro. Fue un presidente que se preocupó más por lo que fueron las comunidades indígenas, ¿no? Va a dar leyes para la protección de indígenas, para la protección de los campesinos, para que se den pues para evitar pues la inmigración de gente de provincia a la capital por el tema de que Lima era una ciudad pues muy centralista. Hasta ahora creo que pasa eso, pero él va a tratar pues de evitar esa ola migratoria hacia la capital, ¿no? Dando leyes para que favorecieran pues a las provincias. Incluso trató de darle cierta autonomía para que ya no se viva tanto el centralismo de Lima. Y también va a ser otra obra interesante que se va a hacer es la carretera central y se van a empezar a hacer proyectos para construcción de carreteras en el interior del país para que distintas ciudades del interior del país se puedan conectar entre sí, ¿no? O sea, va a tratar de hacer obras muy interesantes Sánchez Cerro. Otras obras que se van a hacer, por ejemplo, una de las más importantes, la Constitución de 1933, de la cual vamos a hablar en un momento, pero ahora nos toca hablar de la famosa ley de emergencia. Así es, el levantamiento rebelde en Trujillo, el 7 de julio de 1932. ¿Qué había pasado aquí? A ver, ¿qué había pasado aquí? Cuando Sánchez Cerro gana las elecciones, muchachos, cuando Sánchez Cerro gana las elecciones, los apristas, los partidarios apristas, que eran seguidores de Víctor Raúl Aya de la Torre, se molestaron, se pusieron furiosos, comenzaron a acusar de que había habido fraude en las elecciones del 31. ¿Por qué? Porque según los apristas se habían anulado algunos votos de ciertas zonas del país con los cuales Víctor Raúl Aya de la Torre hubiera podido llegar a la presidencia, porque los apristas acusaban de que se habían anulado algunos votos que favorecían a Aya en algunos sectores del país. Entonces, por eso los apristas comenzaron a reclamar que había habido fraude electoral, pero al final no se hizo caso. Pero después los apristas se van a convertir en un movimiento subversivo. Van a comenzar a causar disturbios, a levantarse en contra del gobierno. Van a comenzar a hacer disturbios en las calles, protestas en contra del gobierno de Sánchez Cerro, principalmente en el norte. En Trujillo, porque Trujillo, pues ustedes saben de que era la ciudad donde había nacido pues Aya de la Torre. Entonces, ahí está la historia de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? De la revolución de Trujillo de 1932, la revolución de los apristas, que reclamaban pues de que Víctor Raúl Aya de la Torre había ganado las elecciones del 31. Pero los apristas, curiosamente, nunca lograron comprobar que hubo fraude en esas elecciones, nunca pudieron probarlo. Es por eso que para muchos esas elecciones las ganó legítimamente Sánchez Cerro. Aparte que Sánchez Cerro, desde el momento de su revolución en Arequipa, tuvo bastante pegada. Y es por eso, es una de las causas de que el general Ponce Bruset, no se pudo hacer cargo de la Junta de Gobierno, porque se dieron cuenta de que Sánchez Cerro fue un personaje muy popular. Para la clase baja peruana, Sánchez Cerro fue un personaje muy popular. Y es por eso que en su gobierno, incluso Sánchez Cerro se pegó más a la clase de las provincias, ¿no? A los provincianos. Trató de frenar las migraciones a la capital, trató de darle cierta autonomía a las provincias mediante leyes para la protección de los campesinos, de los indígenas, y también trató de hacer obras en el interior del país para favorecer a esas provincias, ¿no? La construcción de carreteras que conectaran una con otra ciudad, la construcción de la carretera central, entre otras cosas, ¿no? En Pucallpa también incluso hizo algunas obras. Entonces sus obras fueron más para el interior del país, ¿no? Hubiera hecho obras muy interesantes Sánchez Cerro, de hecho. Pero pues su gobierno se va a ver manchado por lo que va a ser la represión a los apristas. El 7 de julio de 1932 se levanta el primer movimiento revolucionario contra Luis Miguel Sánchez Cerro. Así es, había empezado la revolución de Trujillo en favor de Víctor Raúl Aya de la Torre. Los apristas van a comenzar a protestar contra el gobierno de Sánchez Cerro
y se van a dar algunos enfrentamientos entre el ejército gubernamental y las guerrillas apristas. El APRA se había convertido en un movimiento subversivo. Sánchez Cerro en un inicio trató de ignorar todo esto, trató de ignorar todos estos levantamientos, todas esas protestas que habían estallado en su contra. Pero en 1932 da la famosa ley de emergencia. Y es por eso que esta etapa de 1932 del gobierno de Sánchez Cerro se conoce como la etapa de la barbarie, porque se dio una ley de emergencia donde el gobierno podía tomar medidas extremas contra los protestantes, o sea, contra los apristas que estaban protestando y estaban levantando pueblos en el interior del país para poder arremeter contra estos rebeldes, ¿no? Entonces da la ley de emergencia en el año 1932, se da la famosa ley de emergencia con la cual Sánchez Cerro va a poder combatir a los rebeldes apristas. Y así se va a dar la revolución de Trujillo, que fue para muchos fue una revolución sangrienta. Allí va a destacar uno de los personajes más conocidos de la historia del APRA, el famoso Búfalo. El Búfalo fue un partidario aprista, ya que va a participar, va a ser uno de los comandantes de esta revolución de Trujillo, ya. Y él pues va a liderar esta revolución, este levantamiento contra el gobierno de Sánchez Cerro. Así pues se va a dar un enfrentamiento entre apristas y militares que eran pues leales al gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Va a darse una serie de escaramuzas, enfrentamientos entre apristas y militares gubernamentales. Todo esto se va a dar en lo que se va a llamar la Revolución de Trujillo, donde se va a dar la famosa época de la masacre. 1932 se conoce como la época de la masacre por todos los apristas que murieron, incluso muchos de ellos fusilados o perseguidos de manera terrible durante esta época de barbarie, durante la famosa ley de emergencia. La revolución de Trujillo dejó centenares de muertos, obviamente todos apristas, porque estaban persiguiendo, tratando de calmar esta rebelión que había estallado en Trujillo. Y es por eso que se van a dar arrasamientos en varios pueblos pequeños del norte del país, sobre todo. Se van a dar levantamientos en varios pueblos y se van a cometer arrasamientos y masacres en distintos pueblos pequeños, ¿no? Incluso se va a dar un bombardeo aéreo sobre la ciudad de Trujillo. Por eso fue una etapa de masacre. Por eso esta etapa se le conoce como la masacre. Entonces se dio un bombardeo aéreo sobre la ciudad de Trujillo, pues porque la ciudad de Trujillo era una ciudad leal a Víctor Raúl Aya la Torre, porque de ahí venían la mayoría de apristas venía pues de Trujillo, que era la tierra donde nació pues Víctor Raúl Aya la Torre. En 1932 también falleció en prisión Augusto Beleguía, a los 68 años fallece Augusto Beleguía, y aquí pueden ver pues una foto del funeral de Augusto Beleguía, el único presidente hasta el momento que ha muerto en prisión, Augusto Beleguía. Bueno, y otra de las cosas que se van a dar en este gobierno va a ser la Constitución de 1933, la más conocida de todas tal vez, porque fue una constitución que va a tener leyes muy interesantes. ¿Cuáles eran los cambios que tenía esta constitución a diferencia de la constitución de 1920? La constitución que había dado Leguía en 1920. Bueno, la constitución del 33, por ejemplo, tiene varias leyes. Una de ellas, por ejemplo, en esta constitución, la pena de muerte se legaliza. En la constitución del 33 hay pena de muerte. Así es. Por los delitos de homicidio calificado y traición a la patria, esta constitución tiene la ley de pena de muerte. Otra de las cosas es que se aumentó el año de periodo de gobierno de 5 a 6 años. Sí, se aumentó el periodo de gobierno de 5 a 6 años. Otra cosa que va a pasar aquí es que también se va a dar... se va a prohibir la reelección inmediata. Esa es otra de las medidas que tiene esta constitución. En la constitución del 33 se dice claramente de que el presidente de la república tiene prohibida la reelección inmediata, ¿no? Se prohíbe la reelección inmediata, se aumentan los años de
Se aumentan los años de gobierno de 5 a 6 años y también se legaliza la pena de muerte bajo los delitos de homicidio calificado y traición a la patria. El gobierno de Sánchez Cerro se había vuelto un gobierno con represión debido a que estaba enfrentando a una guerra interna contra los apristas que se habían rebelado en su contra. La revolución de Trujillo dejó centenares de muertos, fue una completa masacre. Y para terminar de empeorar la situación, se corría el riesgo de una guerra con Colombia. En 1933, el Perú va a entrar en un conflicto armado con Colombia. ¿Por qué? Por la guerra. ¿Por qué se da esta guerra con Colombia? Se preguntarán ustedes. La guerra contra Colombia se da por el territorio del trapecio amazónico, más específicamente Leticia. La zona de Leticia había sido territorio peruano hasta el Tratado Salomón-Lozano de 1922. Así es, el mismo tratado que había firmado Augusto Beleguía durante el oncenio. Como ustedes pueden ver en esta imagen donde se dice "Viva Leticia peruano". Así es, estas personas salieron a protestar a las calles de Leticia diciendo de que Leticia era peruano y no colombiano. Y es por eso que se da este conflicto entre Perú y Colombia. Entre 1932 y 1933 se van a dar algunos enfrentamientos entre tropas peruanas y tropas del ejército colombiano. La más conocida de todas va a ser el combate de Tarapacá en la Amazonía. Había un pueblo en el trapecio amazónico que se llamaba Tarapacá. Y ahí se da pues el combate de Tarapacá, donde las tropas colombianas logran desembarcar en lo que era esa parte del río en Tarapacá, ¿no? Logran desembarcar las tropas colombianas y así se van a seguir dando pequeños enfrentamientos y pequeñas escaramuzas entre el ejército colombiano y el ejército peruano. Sánchez Cerro va a tratar va a ir a la guerra contra Colombia, ya va a ir a la guerra contra Colombia por el trapecio amazónico y va a ir pues al hipódromo de Santa Beatriz, lo que actualmente es el Campo de Marte, y allí él va a ir en su carro, va a ir en su auto, acompañado de su escolta, obviamente, va a ir a despedir a las tropas que estaban en el hipódromo de Santa Beatriz, que iban rumbo a la guerra contra Colombia. Sin embargo, la fatalidad tocó a la puerta de Sánchez Cerro ese día. El presidente Luis Miguel Sánchez Cerro fue asesinado cuando se encontraba en el hipódromo de Santa Beatriz el 30 de abril de 1933. Tenía 43 años en el momento de su asesinato. ¿Quién lo mató? La gran pregunta que se hacen algunos. Bueno, muchos le echan la culpa al APRA. Muchos dicen que fue... Curiosamente, se llegó a encontrar al asesino que disparó a Sánchez Cerro. Esta persona era Abelardo Mendoza Leiva. Se hicieron las investigaciones y se llegó a descubrir de que este señor, Abelardo Mendoza Leiva, había pertenecido durante un corto tiempo al partido aprista y que había sido pues un partidario de Víctor Raúl Haya de la Torre y del partido aprista, obviamente, y que se había mantenido oculto por varios meses en la ciudad de Lima. Aunque para algunos fue pues una especie de ajuste de cuentas o venganza por las masacres que se habían dado en los pueblos, en algunos pueblos contra los apristas. Recordemos que Sánchez Cerro había reprimido con sangre, reprimido salvajemente las rebeliones y levantamientos apristas en la parte de Trujillo. Entonces tal vez por esas masacres terminaron matando a Luis Miguel Sánchez Cerro. Sánchez Cerro fue herido en la espalda varias veces de varios balazos y terminó falleciendo después de casi 2 horas de agonía. Lo llevaron al hospital italiano. En esa época el hospital italiano estaba en lo que era Avenida Bancay y terminó muriendo a la 1:40 de la tarde Luis Miguel Sánchez Cerro después de varias horas de agonía. Esto fue un escándalo total para las personas, para la gente, ¿no? Murió Luis Miguel Sánchez Cerro, lo asesinaron. ¿Cómo lo matan a Sánchez Cerro? Sánchez Cerro se encontraba en su auto cuando de pronto una persona se logró trepar
en el auto de Sánchez Cerro y le pegó varios tiros por la espalda. Le disparó por la espalda varias veces. La escolta presidencial que se encontraba acompañando al presidente reacciona, pero cuando reacciona ya era demasiado tarde. Logran abatir al homicida, pero ya era demasiado tarde. Sánchez Cerro se encontraba herido de muerte. Lamentablemente, Luis Miguel Sánchez Cerro falleció el 30 de abril de 1933 a la edad de 43 años. Bastante joven Sánchez Cerro terminó perdiendo la vida justo en el momento en el que el Perú se encontraba en una situación delicada, en una guerra contra Colombia, ¿no? Y al final pues la guerra contra Colombia va a quedar inconclusa porque después entra Benavides entra y reemplaza a Sánchez Cerro y pues Benavides reconoce el Tratado Salomón Lozano y después hay varios problemas ahí, ¿no? Eligen a Benavides para restablecer el orden dentro del Perú. Y así pues acaba el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Fue un acontecimiento histórico para ese momento, fue un acontecimiento que sorprendió a toda la política peruana en aquella época, el asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro. El asesino, como se dice, fue Abelardo Mendoza Leiva, que de acuerdo con las investigaciones se pudo descubrir de que Abelardo Mendoza Leiva era partidario o había pertenecido al partido aprista y que había estado viviendo en Lima meses antes del asesinato de Sánchez Cerro y se había mantenido con un perfil bajo en la ciudad de Lima hasta que el 30 de abril de 1933 logró cometer su crimen asesinando al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Cabe destacar de que a Sánchez Cerro ya le habían hecho un atentado antes del atentado del 30 de abril. Sánchez Cerro ya había sufrido varios intentos de asesinato en su contra. Incluso en uno de estos atentados, una bala le perforó el pulmón a Luis Miguel Sánchez Cerro, pero logró sobrevivir. Pero ya en el atentado del 30 de abril de 1933, cuando se encontraba en el hipódromo de Santa Beatriz, no pudo resistir y terminó falleciendo el 30 de abril de 1933. Como pueden ver, en el diario El Comercio de aquella época, en esa edición especial, sale: el presidente de la República, general Luis Miguel Sánchez Cerro, fue asesinado ayer. Fue muerto después de haber pasado revista en el hipódromo al desfile patriótico de los militares. Así es, porque Sánchez Cerro va al hipódromo de Santa Beatriz para pasar revista a todas las tropas que se iban a la guerra contra Colombia. No, se iban a ir a la guerra contra Colombia y él pasa revista a todas las tropas y cuando ya se está retirando en su carro, pues esta persona le dispara varias veces por la espalda y termina con su vida del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Esta es una foto de aquella época del funeral de Luis Miguel Sánchez Cerro. Aquí podemos ver el carruaje fúnebre de Luis Miguel Sánchez Cerro paseando por la ciudad y siendo despedido con honores militares, ¿no? Su lugar en la presidencia lo ocupó Óscar Benavides. Esto fue de forma inmediata porque se tenía que restablecer el orden, ¿no? Y de esa manera, pues chicos, acabó el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Un gobierno bastante conflictivo, inestable, lleno de oposición, sobre todo por parte del APRA. Que bueno, el APRA nunca aceptó el homicidio a Sánchez Cerro. O sea, ellos, para muchos apristas, Sánchez Cerro no fue asesinado por los apristas. Para muchos, la mayoría en esa época sabían de que Sánchez Cerro había sido parte pues de un complot, que había habido un complot en contra de Sánchez Cerro para asesinarlo, ¿no? Pero hasta ahora pues es un completo misterio. Lo único que hay es teorías acerca del asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro, pero no se sabe por qué fue asesinado Sánchez Cerro. Algunos dicen que fue por represalia, fue por venganza, por las masacres en los pueblos contra los apristas, ¿no? En los pueblos de Trujillo se habían dado bastantes masacres en lo que había sido pues la revolución, la persecución, la represión a los revolucionarios apristas que habían aparecido en Trujillo, y por eso fue una venganza. Muchos manejan esa teoría de que fue una venganza por haber pues
por haber mandado hacer masacres en los pueblos de Trujillo durante pues la llamada época de barbarie, ¿no? Durante la ley de emergencia. Porque durante la ley de emergencia se habían dado pues bastantes enfrentamientos entre apristas y militares gubernamentales, ¿no? Que apoyaban a Sánchez Cerro, pero lamentablemente pues no se sabe a ciencia cierta quién asesinó a Sánchez Cerro. Hasta el día de hoy es un misterio, no se sabe quién está detrás de este asesinato, quién mandó a matar a Sánchez Cerro. Muchos dicen que fue el APRA, ¿no? Cuando tú preguntas quién mató a Sánchez Cerro, fue un militante aprista, pero no se sabe quién fue la persona que ordenó el asesinato. Hasta ahora eso es un completo misterio. Y bueno, su lugar en la presidencia de Luis Miguel Sánchez Cerro lo ocupó Óscar R. Benavides. Benavides va a estar en el poder hasta 1939. Pero de Óscar Benavides y su segundo gobierno vamos a hablar en un próximo video. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse si les ha parecido informativo, denle like para más. Yo me despido. Saludos, le mando saludos a Madison Salazar, que está viendo este video. Le mando saludos a Madison Salazar. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídense.